Saludos. Hoy la idea es conversar un poco sobre elementos básicos y generales que debemos tener en consideración relacionados en este caso con lo que tiene que ver la distribución de planta. Ya no enfocarnos en lo que es localización y esos métodos, sino más específicamente lo que es la distribución a lo interno de una planta, de cómo debe realizarse. Por esa situación, digamos, vamos a tener como parte de lo de los contenidos lo que es la importancia de la planeación de facilidades o de planeación de instalaciones con relación a la cadena de suministros, el proceso de planeación de facilidades, consideraciones estratégicas que debemos manejar, modelos de flujo de proceso para distintas aplicaciones, la relación del proceso y producto, así como alternativas de diseño de flujo del proceso y la selección del flujo del proceso como tal. Entonces es un poco de lo que vamos a ver hoy. Nuevamente son elementos que son necesarios para la parte del curso que estamos iniciando en este momento. Ya una vez que hemos visto lo relacionado con lo que es la localización de planta. Entonces, en primera instancia, lo que tenemos que ver es la importancia de la planeación de las facilidades con relación a la cadena de suministros. Y en esto, tal vez un dato para tener ahí como parte del libro de Tompkins del 2006. Él menciona que, relacionado con esta importancia, brinda algunos datos relacionados con lo que es la industria en Estados Unidos. Para el año 99, por ejemplo, se menciona que se invirtieron 1.038 billones en bienes de capital. Y de esos 320.800 millones de dólares fueron destinados a lo que son estructuras. Y 297.400 se dedicaron a lo que son nuevas estructuras. Entonces, esto es para tener una idea de qué tan constante es que se esté realizando este tipo de decisiones a nivel de las organizaciones. Habitualmente se están generando movimientos, ¿verdad?, de capitales para crear nuevas plantas, cerrar, alquilar algunas ocasiones. Entonces, ese tipo de aspectos es un tema que habitualmente se toma en las organizaciones. Y la idea con los métodos que vamos a empezar a ver es cómo nosotros podemos llegar a determinar esos elementos y esos factores dentro de los métodos que vamos a ver de ahora en adelante en el curso. Entonces hay que tenerlo. También uno escucha mucho a nivel de país, por ejemplo, que nuevas empresas vienen hacia acá, otras por el contrario, más bien deciden irse. Es un tema, digamos, que son decisiones dentro de las organizaciones. Y tenemos que, pues analizar cuando se toma una decisión de estas, cómo vamos a hacer esa distribución de planta. Para considerar lo que es la mejor, digámoslo así, distribución de planta que nosotros podemos tomar, pues hay que considerar lo que es la cadena de suministro. Y recordemos que la cadena de suministro tiene que considerar todas aquellas actividades desde que disponemos de lo que son los insumos y las materias primas hasta que finalmente el producto es entregado al cliente. Entonces, así con eso, por ejemplo, tenemos lo que es la materia prima, el proveedor, cómo lo almacena, cómo se traslada el producto hasta la planta de manufactura, cómo se genera el producto. Y aquí dentro de la planta de manufactura tenemos todas las actividades que están vinculadas a esto, ¿verdad? Diferentes departamentos de apoyo, procesos claves, en fin. El producto que se genera, cómo se distribuye, en qué tiendas, supermercados se van a disponer y después finalmente cómo el cliente lo tiene. Entonces, esa parte de la distribución de planta necesitamos considerar todos estos elementos también de una forma integral. Más adelante vamos a ver que hay ciertos
principios que debemos manejar, y uno de ellos es la integralidad o la integración, digamos, de todos los elementos que están. ¿Por qué? Porque si hacemos un cambio, repercute en todo lo demás. Entonces, es parte de los elementos que nosotros tenemos que conocer y de lo que tenemos que desarrollar a continuación en lo que respecta a este curso. Algunos de los elementos en cuanto a lo que es la excelencia en la cadena de suministros. ¿Y a qué hace referencia a esto? Bueno, estas son algunas etapas para alcanzar la excelencia en la cadena de suministros, y se hace mención a, número 1, realizar las actividades usuales. Entonces, como dice ahí, la empresa se esfuerza en maximizar cada una de sus funciones de manera individual. Entonces, pues sí, cada quien pues debe velar por hacer las cosas de forma adecuada, o sea, hacer lo que le corresponde. El segundo punto, la segunda etapa que tenemos aquí es la excelencia de los eslabones. Entonces, ya que una vez que cada parte de esa cadena de suministro sabe qué es lo que le corresponde, hay que ir a buscar la excelencia, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Pues es la mejora continua. Entonces, tener un mejor desempeño. Solo después que cada eslabón alcance la excelencia en el desempeño, pueden todos aspirar a la excelencia en la cadena de suministros. Entonces, para esto las empresas deben acabar con las divisiones entre departamento e instalaciones. Es un trabajo más colaborativo que se busca, pero es un poco, digamos, a nivel de organización lo que se busca. Entonces, que cada eslabón, cada unidad, pues busque cómo desarrolla sus actividades con un mejor desempeño. En cuanto a la visibilidad, las organizaciones llegan a comprender sus funciones en una cadena de suministro y adquieren conciencia de los otros eslabones. Esa parte de visibilidad es necesaria para que las distintas unidades, departamentos dentro de la empresa pues conozcan quién es el cliente interno con el que disponen, y también pues ellos como proveedores y sus proveedores que les brinden el producto o servicio de forma adecuada. Entonces, no trabajar ya en función de hacer solo lo que me corresponde, o que lo que hago lo busque hacer con excelencia, sino que ya tengo que fijarme en un nivel de sistema de cómo se está desarrollando. Por eso esa es la parte de visibilidad, ver todo el sistema, cómo funciona y cómo participo yo en él. Eso es una de las cosas, para después atender la siguiente etapa, que es la colaboración. Entonces, la cadena de suministro determina el mejor modo de cumplir con las demandas del mercado. Ya todos con esa parte de visibilidad. Ahora bien, bueno, empezamos a nivel de organización a estructurarse para trabajar de forma colaborativa por un bien común, que en este caso es la mejor manera en que podemos cumplir con las demandas que hay en el mercado. Posteriormente está lo que es la síntesis, y en el caso de la síntesis se hace mención que es la unificación de todos los eslabones para formar un todo. Entonces, beneficios que tenemos aquí: mayor retorno sobre los activos, mayor satisfacción del cliente, reducción de los costos, una cadena de suministro integrada. Es parte de lo que nosotros tenemos en esa parte con lo que tiene que ver con la síntesis, y muy vinculado con lo que es la colaboración. Ya adicionalmente, cuando hemos alcanzado ese nivel de unificación, ya no solo alcanzar, digamos, la excelencia a nivel de eslabones, sino como toda una organización debidamente articulada, el otro tema es la velocidad, porque dice que la velocidad es la síntesis acelerada. Entonces, ya hacemos las cosas de forma adecuada, pues hay que imprimirle más velocidad. ¿Para qué? Para, en este caso, pues disponer de productos con un justo a tiempo, y que estén disponibles en el momento y en el lugar indicados. Es por eso que ahí se menciona que el Internet ha generado los pedidos inmediatos y los clientes esperan que sus productos lleguen a la misma velocidad. Esto es un poco de lo del tema de globalización que en su momento se empezó a desarrollar, y lo que hoy en día es, por ejemplo, la cuarta revolución industrial. Ya cada vez más la tecnología se involucra en todos los aspectos de nuestra vida. Tecnologías como, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial, lo que es robótica,
Internet de las cosas y todas las demás tecnologías que están derivadas de ellas, la parte de Big Data, Machine Learning, Deep Learning, dispositivos autómatas, ese tipo de elementos, chatbots, son aspectos que vienen todavía a acelerar esta parte. Entonces este es el ciclo que se busca. Entonces inicialmente es pues sí, que cada quien haga lo que le corresponde, pero al final lo que buscamos es que como organización se busque la excelencia y se haga cada vez más rápido. Esto es un ciclo también ahí que tenemos y es parte de lo que se está desarrollando. Parte de lo que es el proceso de planeación de facilidades, cuando hago mención a facilidades me refiero a lo que son instalaciones. Y entonces son aquí tres enfoques particulares. Este elemento es muy importante porque es como yo debo estructurar un proyecto para planear el diseño de las facilidades. Entonces el primer elemento que tenemos es la parte del diseño de ingeniería. De ese diseño pues se deriva otro adicional que es el proceso de planeación de la instalación, que es similar a pero más detallado con algunas actividades. Y adicionalmente hay otro que es el proceso de planeación exitosa de la instalación. Es parte, digamos, de lo que podemos considerar también ahí, con un mayor detalle que las dos anteriores. Siempre en todos estos se guarda lo que es el diseño de ingeniería, que mantiene los elementos de un diagnóstico, un diseño y una implementación. Entonces, cada uno de ellos pues lo detalla de forma más específica para facilitar lo que es el diseño de lo que son instalaciones. Igual uno podría desarrollar cualquiera de ellos a la hora de plantear su proyecto de diseño para una instalación específica. Entonces, como primera instancia tenemos este cuadro donde se definen esas actividades. Entonces veamos que en el diseño de ingeniería la primera fase corresponde a definir cuál es el problema. ¿Okay? Y eso es muy relevante. Es tal vez para mí uno de los elementos básicos que tenemos que tener en ingeniería, y es determinar qué es lo que está mal y qué es lo que vamos a corregir a lo largo del diseño, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en el día de mañana, cuando ya tengamos una solución, digamos, bueno, el problema que había inicialmente era que había muchos desplazamientos, que habían muchos tiempos de espera, pero con este diseño eso se modificó. Entonces en el diseño de ingeniería la primera fase es eso, definir cuál es el problema, y en el caso de planeación de la instalación, que es el siguiente, ya ahí se especifica algo más, que en este caso es que hay que redefinir o redefinir el objetivo de la instalación y especificar las actividades primarias y de apoyo. Eso es un poco, digamos, vean que ya nos lo da como más detallado a lo que era el diseño de ingeniería. Y si vamos a la planeación exitosa de la instalación, y recordando el esquema anterior que vimos, lo primero es comprender el modelo de éxito de la organización. Lo segundo es comprender los problemas externos. Seguidamente, comprender los problemas internos, establecer los criterios de diseño del plan de instalación y obtener el compromiso organizacional. Entonces ya son como etapas más específicas, siempre muy vinculadas, como vemos, con lo que es la definición del problema del diseño de ingeniería. Para una segunda fase, a nivel del diseño de ingeniería, que era la etapa de diseñar, como les mencionaba antes, ya de generar un producto nuevo. En este caso está lo que es analizar el problema, después generar alternativas, evaluar las alternativas y seleccionar el diseño adecuado. Y es aquí donde la planeación de la instalación pues se parece un poco, ¿verdad? Tiene cierta cantidad de número de etapas similares. Entonces, para la planeación de la instalación está determinar las interrelaciones, determinar los requerimientos de espacio, generar un plan de instalación alterno, evaluar el plan de la instalación alterna y seleccionar un plan de instalación. Estos pasos a seguir más adelante los vamos a ver ya con técnicas específicas para desarrollarlo,
pero es importante tenerlos presentes. Yo diría que uno de los cuadros importantes a nivel estratégico, digamos, de lo que se debe hacer en la planeación de facilidades es las etapas que aquí vienen, y esas son las que nosotros vamos a seguir con otros métodos, como mencionaba anteriormente. Finalmente está lo que es la planeación exitosa de la instalación. Entonces ahí podemos definir que, bueno, establecer cuáles son los equipos, valorar el estado actual, identificar metas específicas, identificar métodos alternos, evaluar un método alterno, definir planes de mejora y finalmente obtener apoyo para los planes de mejoramiento. En la etapa 3, que ya es la implementación del diseño, de acuerdo a lo que es el diseño de ingeniería, para la planeación de instalaciones está implementar el plan, mantener y adoptar el plan de la instalación y redefinir el objetivo de la instalación. En el caso de la planeación exitosa de la instalación está implementar los planes y revisar los resultados. Eso es un poco, digamos, de lo que aquí se estructura. Y para el desarrollo de un diseño o rediseño de una instalación, estos son los pasos que uno en buena medida debe seguir para llegar a estructurarlo. Hay otras metodologías que tal vez se podrían considerar, como en el caso de DMAIC, pensando en lo que es mejora continua también, ¿verdad? Pero teniendo presente que es una estructura para reducir la variabilidad en los procesos. Entonces tenemos que definir muy bien el problema de variabilidad que hay en un inicio. Por eso decía anteriormente que una de las cosas que podríamos considerar ahí también es reducir los desplazamientos que hay. Entonces, parte de esas herramientas y demás que se ven en DMAIC, como parte de la estructura de Six Sigma, nosotros podríamos utilizarla aquí para mejorar este diseño. Pero como les decía, usando DMAIC hay que tener un enfoque muy dirigido a lo que es reducir la variabilidad, ya sea por desplazamientos, por tiempo de ciclo, diría que principalmente, y situaciones que se deriven de ellos, ¿verdad? Es un poco, pero sí me interesa que conozcan también, tal vez DMAIC, que es más del día a día que se desarrollan en los cursos de la escuela. Dichosamente, creo que es algo positivo, pero también tener consideración que hay otras formas de estructurar este tipo de proyecto siguiendo la estructura básica del diseño de ingeniería, que es diagnóstico, diseño y finalmente implementación. Entonces, parte del autor Tompkins menciona que hay un círculo ganador del modelo de éxito. ¿Y qué es ese círculo ganador? Pues tener el siguiente enfoque. Lo que debe ser incorporar la visión, la misión de la empresa, ¿verdad? Que es muy importante a nivel estratégico que se definan. Lo que es la parte de la distribución de planta es un elemento de forma táctica que se debe tener. Entonces, por eso lo que es la visión y la misión es algo importante que nosotros debemos incorporar. Los requisitos para el éxito. ¿Qué elementos diferencian nuestro negocio de los demás? ¿Cuál es ese factor diferenciador que hay? Los principios rectores, los valores que se utilizan mientras se busca la visión, ¿verdad? Que hayan elementos de seguridad, que hayan elementos legales en cuanto a jornadas de trabajo, en cuanto a la protección que tienen que usar los trabajadores, las capacitaciones que se brinden. También está lo que es la evidencia del éxito, los resultados medibles que mostrarán cuando una organización avanza hacia su visión, y eso es muy importante en cualquier proyecto que desarrollemos, que mostremos, bueno, cómo estaba la situación previa y cómo se va a mostrar posteriormente. Ese es uno de las situaciones que tenemos ahí, y tal vez de los elementos a considerar.
Y bueno, ya aquí está una descripción de esos elementos. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Y ya es un poco de lo que he conversado también. Entonces, son algunos aspectos. Esas 4 diapositivas para que ustedes lo tengan ahí. Igual está para lo que es la planeación exitosa. Y es un poco más de descripción. Eso sí les agradezco que lo vean. Y uno de los aspectos también que considero relevantes en este momento es, bueno, ¿por qué considerar esta parte de lo que tiene que ver con el proceso de planeación de facilidades? Particularmente que cuando estamos en lo que es planeación es cuando hacer cambios en el proyecto es más barato. De acuerdo con lo que mencionaba Taiichi Ohno, él decía que cuando una falla no se detecta, el costo por ella se va incrementando 10 veces conforme va avanzando en el proceso. Y es parte de lo que nos muestra este gráfico. Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio en la parte de planeación, probablemente tengamos que hacerlo sobre el croquis, o sobre la layout o la distribución de planta que hayamos hecho en ese momento. Y si nos damos cuenta de que hay un desplazamiento muy grande o que hay un problema de seguridad que se puede dar ahí, lo podemos hacer y es solo realizarlo en un croquis o en un dibujo. Pero si esto avanza, pues ya vamos a tener que trabajarlo en lo que es en el diseño, en la construcción, en la instalación o en el encargo, que es cuando ya está operando el diseño que hemos realizado. Entonces hay que tratar de hacer una buena planeación para que la ejecución y puesta en marcha del proyecto pues no sufran cambios sustanciales que ameriten un costo muy alto. Entonces hay que tratar de corregir ese tipo de elementos. Consideraciones estratégicas que debemos tener. Bueno, lo que es el proceso de toma de decisiones. Entonces, como en toda organización, vamos a tener 3 niveles de toma de decisiones: el nivel estratégico, tácticos y operativos. Entonces, a nivel estratégico están las decisiones de largo plazo. Estas, bueno, como mencionaba, las decisiones estratégicas son de largo plazo. Están definidos por la alta gerencia, puede ser el CEO, el presidente ejecutivo, el gerente general o la junta directiva que definen una decisión específica. Y posteriormente también definen lo que es el rumbo de la organización, a dónde queremos llegar como organización. Por eso lo que es la visión y la misión están definidos en este punto. Cuando se emiten esas decisiones de tipo estratégicas a nivel táctico, pues tenemos que tomar otras decisiones vinculadas a esas que ya se emitieron. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, lo que son decisiones a mediano plazo. No van a ser tan largas como la de las estratégicas, pero sí están vinculadas a ellas, pero a mediano plazo. Y estas las definen los mandos medios. Con esto lo que se quiere definir es cómo se va a lograr la estrategia. Entonces se define que es a mediano plazo porque necesitamos evaluar si esa decisión que tomamos de cómo cumplir con la estrategia realmente se está logrando o no, o si hay que modificarla y reformular algunas cosas. Perdón. Y también tenemos ya los elementos operativos o decisiones a nivel operativa. ¿Qué es eso? Que son decisiones a corto plazo y eso lo tomamos día a día. Se lo realiza pues, el personal operativo, todo lo que tenemos que hacer día con día, ¿verdad? Y también son los encargados de ejecutar las decisiones tácticas. ¿Ok? Entonces es una decisión táctica tiene que también desglosarse en diferentes decisiones operativas. ¿Y qué puede ser esto? Bueno, en este caso, a una decisión estratégica podría estar vinculada con lo que es la reducción del consumo de energías, o más bien enfocarse en lo que es el consumo de energías renovables, ¿verdad? Qué sé yo, que el uso de paneles solares, ese tipo de cuestiones. Entonces a nivel táctico, pues
lo que es la gerencia de producción, la gerencia de planta va a tener que reformularse. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿De qué manera me afecta lo que es la distribución de planta que yo tengo? ¿Okay? Y tal vez a raíz de esto pues se deban hacer algunas modificaciones para colocar las máquinas en ciertos lugares. Y al nivel operativo pues es ya cuando las personas o los operarios tienen que estar trabajando día con día en esa distribución que se tomó. Eso es un poco, digamos, de lo que interviene en estos niveles de decisiones, ahí como para tenerlo presente. Y en este caso también hay que considerar como las dimensiones potenciales de mejoramiento en la planeación. Aspectos de tipo físico, por ejemplo, lo que son equipos, edificios, personas. El control, los estándares de espacio, control de materiales, sistemas de localización de inventario y las medidas de productividad. Es un poco de lo que hay que considerar acá. Y también lo que es el tiempo en planeación. Aquí entonces podríamos ver lo que tiene que ver con los recursos, con el alcance y el tiempo, ¿verdad?, que se tiene que definir. Esto es parte, digamos, de toda planeación, diría yo, del proyecto, independientemente de donde trabajemos, que tenemos que tener un balance en cuanto a lo que es el alcance, los recursos y el tiempo que se requiere para alcanzarlo. Qué sé yo, vamos a hacer una casa de un piso, pues entonces usted define la cantidad de materiales y la cuadrilla de trabajo que va a realizar eso y en cuánto tiempo lo tendría. Si se varía algo, por ejemplo, que dicen, bueno, yo en ese tiempo no puedo tenerlo, esa misma casa yo la necesito, pero tal vez a la mitad de tiempo. Entonces esto me va a incurrir en que yo necesite contratar el doble de cuadrillas para que se pueda atender el asunto. Eso es un poco de lo que hay que considerar acá, ¿verdad?, a nivel de proceso, para que lo tengamos presente. De la misma forma, puede ser que se varíe algo a nivel del alcance en el aspecto físico. Entonces, si variamos el alcance, que ya no sea de un piso, que sean de dos, pues igual vamos a necesitar más tiempo, vamos a necesitar más recursos. Entonces hay que estar jugando con ese tipo de elementos, y en la parte de la planeación de las instalaciones hay que tener ese cuidado. La alteración de algunos de estos elementos pues me va a impactar a los demás. Y hay que tener ese juego ahí con ese tipo de circunstancia. Okay. ¿Qué aspectos impactan el plan estratégico? Elementos como por ejemplo el número, la ubicación y los tamaños de almacenes o los centros de distribución. Esos son algunos de los elementos que se pueden tomar en consideración. Si va a ser un almacenamiento centralizado o descentralizado. La adquisición de instalaciones existentes comparado con el diseño de nuevas plantas. Entonces la flexibilidad requerida a causa de incertidumbres del mercado y tecnologías. Eso sería, bueno, realizamos edificios nuevos o alquilamos tal vez algunas que ya están hechas, ya sea de compra o alquiler, ¿verdad? La relación entre el almacenamiento y la fabricación también es importante. Cuándo subcontratar o cuándo fabricar son algunos de los elementos que nosotros podemos considerar. Para todo esto hay que hacer una evaluación financiera y llegar a definir, bueno, esta es la mejor situación que me conviene en este momento, ¿verdad? Y para esto, bueno, aquí también hay unos tipos de distribución de planta que nosotros tenemos que considerar. Ya aterrizando en lo que es específicamente el tema de fondo también que nosotros estamos desarrollando, es importante definir el concepto que tenemos de distribución de planta con el que vamos a trabajar en el curso. Entonces, en este caso, lo que es la distribución de planta es el proceso de determinación de la mejor ordenación de los factores disponibles, de modo que constituyen un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a cómo están ordenados los factores del sistema productivo en el que estamos trabajando para alcanzar los objetivos. ¿Cómo ordenamos el recurso humano? ¿Van a trabajar un turno, 2 turnos? ¿Qué calificaciones van a tener?
cuáles máquinas se van a requerir, en qué lugar tienen que estar esas máquinas, cuántas personas van a trabajar en las máquinas, qué materiales vamos a comprar. Todo ese tipo de elementos nosotros debemos considerarlo. Todos ellos son factores y esos factores tenemos que considerarlos como parte de este diseño que hay que definir. Hay una frase que se menciona ahí abajo muy cotidiana, que no es necesariamente el fin justifica los medios en este caso. Con eso lo que me refiero es que muchas veces las organizaciones nacen como algo pequeño y conforme va creciendo pues se van adaptando las condiciones de infraestructura. A la larga se puede llegar a cumplir con el objetivo, digamos, estamos produciendo, pero no estamos produciendo de la forma eficiente que podríamos hacerlo si tuviéramos una buena distribución de planta. Y recordemos que esa distribución de planta es de cómo están ordenados todos los factores. Entonces, parte de lo que nos vamos a mostrar en adelante en este curso es cómo hacer ese ordenamiento adecuado de los diferentes factores que están. Así es como también tenemos tres tipos básicos de cambios que se dan, y esto para lo que es una justificación para modificar la distribución inicial, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que modificar esa distribución que teníamos inicialmente en nuestra organización? Bueno, uno de ellos es el volumen de producción que pueda requerir un mayor aprovechamiento de espacio. Entonces, por aumentar el número de equipos, por tener que erradicar menor superficie a los ya existentes o por un cambio en las necesidades de almacenamiento. Entonces, el volumen de producción nos va a requerir. No necesariamente, digamos, un aumento de lo que es la producción o podría ser también una disminución. En el caso de un aumento es como se menciona ahí, ¿verdad? Tenemos una mayor demanda, necesito producir más, necesito más máquinas, tengo que buscar el espacio donde definirlas. O por el contrario, cierro una de las líneas de producción y entonces, pues, ¿qué hago con ese equipo? ¿Qué hago con esas máquinas? Tal vez tengo que reemplazarlas por otras más. O algunas organizaciones a nivel mundial, digámoslo así, que tienen diferentes subsidiarias, es posible que también nosotros identifiquemos que cierran una línea de producción tal vez en Asia y la traen a Costa Rica o viceversa. Entonces ese es el tipo de situaciones en el que afecta lo que es el volumen de la producción. Aquí también está lo que es la tecnología y los procesos. Ese es el otro elemento. Estas dos situaciones, tecnología y procesos, pueden motivar un cambio en los recorridos de materiales y hombres, así como la disposición relativa de equipos e instalaciones. Antes hablábamos de lo que es tecnología de la cuarta revolución industrial, que muchos ya lo realizan de forma automatizada. El hecho de lo que es información, que se trabaja de forma general para lo que será agrupaciones, pronósticos, agiliza más el proceso que tenemos, y eso también nos impacta lo que es la distribución. Eso es parte de lo que tenemos nosotros ahí, y ese es el segundo punto. Entonces esa variación de la tecnología y los procesos, entonces puede ser que y ahora los equipos sean más pequeños y tenemos una nave industrial muy grande, entonces valoramos tal vez trasladarnos a una más pequeña y ahorrarnos unos costos. O más bien se varió la tecnología y es tecnología más grande y necesitamos más instalaciones. Eso es un poco de lo que se define. Pienso en esto tal vez para la época de los años 90, donde Motorola, Nokia lideraban lo que es la industria de celulares. Y con la aparición de, por ejemplo, lo que es el iPhone de Apple, viene y cambia lo que ya estaba. Entonces imagínense tener que modificar máquinas, tener que modificar las habilidades y capacitaciones del personal que está, los materiales. Entonces es un cambio muy brusco que se desarrolla. Entonces es parte de lo que ahí también se da. Finalmente tenemos lo que es el cambio en lo que es en el producto, que puede hacer necesarias modificaciones. Por ejemplo, por un cambio de tecnología, y este está relacionado con lo que les decía en el caso del uso de celulares. Entonces, si el producto cambia, esto también puede ser que yo necesite hacer alguna modificación en el proceso.
Algunos síntomas que se dan dentro de la organización relacionados con la necesidad de una redistribución de planta. Bueno, está lo que es la congestión y la deficiente utilización del espacio, la acumulación excesiva de materiales en proceso, excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo, simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en centros de trabajo, trabajadores calificados realizando demasiadas operaciones poco complejas. Entonces veamos que todos estos son efectos, son síntomas de que es necesaria una distribución de planta. Y como parte de lo que mencionábamos previamente relacionado con lo que tiene que ver con la identificación del problema, nosotros debemos cuantificar todo este tipo de cosas para posteriormente hacer un rediseño y presentar la información. Y cuando me refiero a presentar la información es una vez que se ha hecho ya el diseño y mostrar el antes y el después para notar la mejora. La ansiedad y el malestar de la mano de obra es otro de los elementos, ¿verdad? Accidentes laborales, si hay una tasa de accidentes alta, pues eso también repercute. Y la dificultad de control de las operaciones y del personal es otro elemento que se tiene que considerar como parte de los síntomas. Entonces podríamos identificar algunos de estos tipos de elementos y cuantificarlos. ¿Cuántos accidentes laborales se vienen dando? La dificultad de control de operaciones y del personal, la ansiedad y malestar del trabajo y mano de obra, y aunado con los anteriores, ¿verdad? La falta de espacios, los inventarios tal vez excesivos que hay, ese tipo de elementos, pues muestran que es necesaria una redistribución de planta. Y recordemos que la distribución de planta es cómo están ordenados los factores. Entonces, en todo esto, si yo hago un reacomodo y un reordenamiento de esos factores, yo voy a obtener una ventaja a nivel de productividad. Y para esto hay 4 principios que nosotros vamos a desarrollar. El primer principio se refiere a la unidad. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, antes en el inicio de la presentación comenté un poco al respecto. Y es que el principio de unidad se refiere a que cualquier cambio que nosotros hagamos dentro de la distribución de planta puede afectar a algún departamento o alguna unidad. Entonces, no podemos enfocarnos solo en el rediseño de un área específica sin considerar todos los demás. Tenemos que tener presente, y recordando un poco lo de la cadena de suministro, que cualquier cambio que nosotros hagamos, esto va a repercutir en las otras áreas de la unidad o de la empresa. Entonces tenemos que trabajarlo como un todo. Ese es el principio de unidad. No podemos encargarnos solo de rediseñar un solo lugar sin tener presente qué impacto tendrá en los demás. Está el principio de mínima circulación, y esto se refiere a reducir lo que son los desplazamientos que se tienen que hacer de personas, de equipos, de transportes, cualquiera que sea, dentro de la organización, porque ahí eso no agrega valor. Entonces tenemos que buscar un reacomodo de las unidades o de los diferentes factores de manera que los desplazamientos sean reducidos. Y recordando lo que son los síntomas que mencioné anteriormente, es parte de lo que tenemos que cuantificar. ¿Cuáles son los desplazamientos que hay dentro de esta situación? Digamos, dentro de la layout. Layout es la distribución de planta. Y reducirlos al máximo. Para eso vamos a ver diferentes métodos, pero ese es uno de los principios que también tenemos que tener presente. El otro es el principio de seguridad, y eso es que las personas puedan realizar sus labores de forma cómoda, segura y con satisfacción. No solo por un elemento personal o humanitario, si lo queremos ver así, de que pues alguien tiene que trabajar en ese tipo de condiciones estables, sino también por el hecho de que
una persona que trabaje con puestos de trabajo que haya poca seguridad, están expuestos las personas a diferentes accidentes, a lesiones, y eso no solo, como decía, a nivel individual y personal es algo malo, sino que a nivel de la organización también. ¿Por qué? Porque esa rotación en los puestos de trabajo reduce la productividad que hay y es algo a lo que se debe prestar atención. Por eso la necesidad, digamos, de que se fomente una distribución de planta y un ordenamiento de factores. Recordemos que ese es el sinónimo de esto, ¿verdad? La definición. Un ordenamiento de factores que sean seguros para todos. O sea, tampoco es que se va a estar rompiendo o quebrando la materia prima que tenemos, ¿verdad? Generando desperdicios. Eso es parte de la seguridad también que hay que tener, y muy particularmente lo que es el recurso humano es el que hay que cuidar con estas mejoras que se plantearon. El último es el principio de flexibilidad, y esto también es muy importante. La adaptabilidad que tenga nuestro proceso a cambios, y eso es para hacer diferentes mix de productos o servicios, ¿okay? Que tal vez algunas máquinas se necesitan para hacer 2, 3 o 4 productos diferentes. Eso es muy adecuado, que las personas estén adaptadas y capacitadas para hacer ese tipo de cambios. Con la misma planta, con los mismos equipos y maquinaria que yo dispongo, puedo hacer diferentes productos de una forma muy rápida. Entonces es parte, digamos, de lo que nosotros debemos de tener a nivel de principio de flexibilidad. Entonces, con algún cambio que se dé, pues ahí podamos asumirlo de forma pronta. Con esto llegamos a lo que son los tipos de distribución de planta. Muy particularmente tenemos 3. Uno que es orientado al producto, el otro orientado al proceso y el otro por posición fija. Cuando hablamos de lo que es orientada al producto, son configuraciones continuas o repetitivas, como dice ahí. Está hecho para producir a un alto volumen de producción, ¿verdad? Y esto es, por ejemplo, que las personas y los puestos de trabajo siempre realizan el mismo producto, ¿okay? Entonces no hay mucha variabilidad de producto, siempre se produce lo mismo, y pues desarrollan una expertise muy grande en ese tipo de actividades. Es una línea de producción, ¿verdad? Cada quien hace una pequeña parte y solo hace eso en el resto del día, ¿verdad? Eso es cuando es orientado al producto. ¿Por qué? Porque en ese tipo de distribución de planta necesitamos producir mucho, ¿okay? Son volúmenes muy altos de producción. El otro que tenemos, y es el que se presenta en mayor proporción en nuestros procesos, es la configuración por lotes o configuración por lotes o orientadas al proceso. Cuando hablamos de configuración de lotes es que los puestos de trabajo que tenemos, incluyendo máquinas y personas, son capaces de producir diferentes cantidades de productos. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer 20, yo programo la producción y digo voy a hacer 20 unidades, o voy a hacer un lote de 20 unidades del producto A, 40 unidades del producto B y 50 del producto C. ¿Okay? Entonces hago todo el reacomodo de mi organización para que yo ejecute eso. Entonces con los mismos equipos, las mismas máquinas, los mismos operarios, yo puedo producir diferentes productos por lotes. Entonces hago, bueno, no es que vamos a hacer primero un producto A, uno B y después uno C, no. Vamos a hacer todos los A, después terminamos los C, después los B. Eso es un poco, digamos, de lo que hay que considerar ahí. Muy bien. Aquí también hay quienes incluyen lo que es el justo a tiempo, pero realmente ya esto es como una forma de cómo estructuramos nuestra relación con el proveedor también y nuestros clientes para estar entregando los productos en el momento indicado, para reducir desperdicios en cuanto a esperas, en cuanto a la falta de producto. Ese tipo de elementos pues se consideran ahí lo que es el justo a tiempo, just in time, y es, como les digo, por algunos considerados como un proceso adicional, pero es más
un factor que puede estar vinculado con cualquiera de estos tres. Es una forma o método en el que podemos desarrollar las cosas para tener el material que necesitamos en el momento indicado. Pero ya es necesaria una coordinación amplia con los proveedores y clientes que nosotros tengamos. Hay algunas que son combinadas, como lo que son las células de fabricación. En este caso es la distribución híbrida más común. Entonces las células de fabricación es la interacción de las distribuciones de planta por proceso y por producto. Entonces podemos tener ambas. Y eso es un proceso más automatizado, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, particularmente desde que la célula de fabricación. Cuando hablamos por una distribución de planta por posición fija, que era la otra que también tenía ahí por mencionar, estamos hablando tal vez como un tipo de centro comercial, pero también podríamos hablar de lo que es un hangar para un avión o para un barco. Creo que es un astillero, como se le conoce a nivel de los barcos. En ese hangar, por ejemplo, la diferencia de este tipo de producto o este tipo de distribución de planta es que el producto no se mueve. El producto se queda en un lugar, y lo que es recurso humano, materiales, máquina y equipo comienzan a crear el producto y se genera ahí. Eso es lo que sucede, digamos, en la posición fija, como en el caso de un avión, o en el caso de un barco, como les mencionaba, o en sí lo que es el centro comercial, ¿verdad? Eso es una forma de verlo cuando es por posición fija. El otro, cuando es por procesos, es como el que podemos ver acá. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, lo que es la distribución por procesos hace mención a que, vean que aquí tenemos lo que es el producto A y el producto B, que son dos que tenemos. Aquí hay diferentes puestos de trabajo, en lo que es el área de torno, de fresadora, de cepillos, de taladros, de esmeriladoras. Entonces, lo que es el producto A y producto B utilizan y comparten las mismas máquinas. Bueno, algunas, no necesariamente todas. Entonces yo puedo hacer una programación de producción por lotes que digo, bueno, lo que es tal vez un área, que son estas las fresadoras que se comparten, yo digo, bueno, 2 o 3 máquinas me van a trabajar con A y 2 o 3 máquinas me van a trabajar con B. Eso es una forma. O vamos a hacer primero el pedido que hay de A, y después, cuando terminemos ese lote, comenzamos con el pedido que hay de C. Ese es el tipo, en este caso son A y B, de A y después con el de B. Esa es, digamos, la estructura que aquí está. Pero vean que lo que es el producto A y el producto B comparten algunas áreas, ¿ok? Entonces yo necesito hacer la programación, porque ellos se van a producir por lotes, ¿okay? Van a ser una cantidad específica del producto A y del producto B que voy a hacer, y una vez que termine, continúo con el siguiente. Esa es la forma en que se estructura. En el caso de la distribución de planta por producto, que era la que les mencionaba, es algo como la que se ve en la imagen. Esto que está aquí, bueno, representa a las personas que trabajan y son líneas de fabricación. Cada uno de ellos realiza las mismas actividades siempre para el mismo producto. Y aquí vemos como el producto va pasando, bueno, aquí también podría venir, y cada uno de ellos realiza una actividad. Esa actividad pues va ensamblando un poco más el producto hasta que ya está terminado y se embarca. Pero es siempre el mismo el que se produce, porque está hecho para generar una producción relativamente alta. Entonces aquí se omiten esos cambios, como el que vimos en lo que es la distribución de planta por producto. El otro, el que tiene que ver por células de fabricación, en este caso tiene que ver con lo que es producto terminado, con lo que es producto en proceso. Y veamos aquí que en esta celda de fabricación están lo que son materias primas, sierra y diferentes sierras. Bueno, ahí está de esa forma hasta que está el producto terminado. Entonces, en poco espacio tenemos mucha automatización. Se utilizan robots, se utilizan bandas transportadoras, PLCs, y también puedo producir diferentes productos con los mismos equipos. Entonces, esto es una muestra de cómo está.
Ahora les voy a presentar, por ejemplo, un ejemplo que tenemos muy a la mano es lo que es la celda de manufactura Festo que tenemos en el laboratorio de Sintec. Ahí podemos ver esa parte. Estas son unas imágenes de la celda que tenemos ahí en el laboratorio de Sintec. Entonces, para explicar un poco, veamos que en muy poco espacio que tenemos ahí, hay diferentes componentes automatizados. De hecho, la interacción humana aquí es bastante pequeñita, digamos. ¿En qué consiste? Vean que aquí, bueno, por ejemplo, hay unos PLCs, hay unos brazos robóticos pequeños que están ahí. Entonces, aquí hay una llenadora, hay una tolva que se llena de, bueno, aquí se puede ver donde se llena con lo que son granos. Pero adicionalmente, bueno, esa parte de granos está aquí que se puede ver. Y aquí hay otra que es de líquidos. Entonces uno carga las reservas de granos acá, la parte de líquidos, y aquí hay un área de llenado. Aquí se colocan las botellitas y entonces esas botellas están identificadas. Bueno, aquí vienen lo que son tapas y botellas. La máquina por sí sola va tomando botellas que son para granos y que son para líquidos y los va pasando. Entonces, conforme va llegando a un solo lugar, pues dependiendo del tipo de frasco, se va a llenar con agua, se va a llenar con, bueno, con el líquido. Por lo general lo trabajamos con agua. Se va a llenar con el líquido y con los granos que estén. Entonces, en una parte va a ir al mismo tiempo, podemos ir produciendo. Bueno, aquí tal vez lo podemos ver más claro. Aquí van, estas son las tapas. Este brazo los va a tomar, los va a ir llevando. Aquí se van cargando los vasitos. Va por esta parte. Este brazo toma y lo coloca aquí arriba. Bueno, este que está aquí. Y coloca la tapa. Estamos produciendo con un equipo muy automatizado dos productos diferentes, incluso en cuanto a su composición, que uno es líquido y el otro sólido, les mencionaba. Entonces, este es un ejemplo de una celda o una célula o celda de fabricación flexible, en este caso que es el de Festo, que está ahí en cuanto a automatización para tenerlo presente. Muy bien, entonces algunas características generales de la distribución de planta. Tenemos aquí los diferentes factores que hablábamos antes de cómo se ordenan y la comparación que tiene cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, lo que es el factor de producto para lo que es la distribución de planta por producto es un volumen muy alto. Cuando es por proceso, más bien es diversificado, los volúmenes de producción son variables porque es por lote. Y cuando es por posición fija, se realiza por pedido, que es como el caso que mencionaba de un barco o de un avión, ¿verdad? No es que están produciendo constantemente, sino cuando hay un pedido, se realiza. Y esa es la forma en que trabaja. El flujo de trabajo, es continuo, como una línea de producción. Este otro sí es variable, como vimos en la imagen anteriormente, y en este caso es mínimo, o sea, lo que es el producto no se mueve, sino que el resto de factores sí lo hace. Y en cuanto a lo que es mano de obra, la mano de obra aquí es altamente especializada y poco calificada, como lo menciona ahí, porque realizan siempre las mismas actividades, digámoslo así, lo que ellos tienen una alta expertise de hacer siempre esa misma función. En cambio, cuando es la distribución de planta por proceso, más bien ya es un poco más cualificada en el entendido de que puedes realizar diferentes operaciones y lo que es la mano de obra también puede desarrollar diferentes productos con los mismos equipos. Cuando es por posición fija, es más bien una alta flexibilidad de la mano de obra, porque puede ser que una sola persona realice diferentes actividades y solo necesite un cambio de herramienta. Eso es parte, digamos, de lo que se define con esto. Personal de staff, en este caso es numeroso. Es necesario la programación y manejo de materiales y control de la producción. Y también está lo que es fundamental en la programación y control de actividades. Eso es un poco ahí para
definirlo. Adicionalmente, lo que es el manejo de materiales también son parte de los factores a considerar, que lo que es la distribución de planta por producto es previsible, sistematizado, a menudo es automatizado. Entonces, eso para tenerlo ahí presente. En cuanto a lo que es la distribución por proceso, pues sí es variable, ¿verdad? Ya hablábamos antes que es por lotes o por proceso, ¿verdad? Y aquí hay duplicaciones, esperas y reprocesos. En este caso, por posición fija, sí es muy variable. Entonces, y a menudo es escaso lo que es el parte de manejo de materiales. Y en ocasiones se requieren equipos especiales de tipo universal para cargas pesadas. Los inventarios de la distribución de planta por producto son altos inventarios de producto terminado y una alta rotación de inventarios de materias primas y material en proceso. En caso de lo que es la distribución de planta por proceso, pues son escasos inventarios de producto terminado y altos inventarios y baja rotación de materias primas y materiales en curso. En el caso de la posición fija son inventarios variables y de frecuentes inmovilizaciones. Esos son algunos de los elementos. Aquí está también lo que es la utilización de espacio y la necesidad de capital, que se los dejo ahí para que ustedes lo vean. Y los costos del producto de la misma forma, que eso puede ser variable dependiendo de uno u otro. Vamos a ver entonces lo que es el modelo de flujo de proceso para distintas aplicaciones. En esto hay que considerar como parte de los elementos lo que es una superficie estática, que tiene que ver dónde está la máquina. Hay una superficie de gravitación que hay que tener, que es donde está la persona trabajando, y hay una superficie de evolución, en donde se trabaja con un equipo particular, ¿verdad? Entonces, esas son las dimensiones que nosotros debemos manejar ahí. Ahí está, por ejemplo, el flujo dentro de los departamentos por producto puede ser de esta forma. Los puntos representan personas y estas las estaciones o mesas de trabajo. Entonces, esa es una forma en que pueden estar, ¿verdad? Que es uno tras otro, que pueden estar uno a espaldas del otro, uno a espaldas del otro. Esa es otra de las formas. Vamos a ver ahí. La otra forma que sea circular. En esta que sea en ángulo regular. Esta otra opción que es paralelo, con pasillos, o en este caso que tiene que ver con una forma, digamos, perpendicular en el que se mueve los materiales. Que es diagonal. Entonces son algunas formas, nada más que todo el interés aquí es mostrar la variedad, digamos, de maneras en que uno puede llegar a hacer esa distribución. También en cuanto a los patrones de flujo generales, puede ser que las actividades estén orientadas en línea, en L, en U, en S, en peine o dentada, como esta, que son como subensambles que se van incorporando, o esta que es en O. Donde entra el producto es por el mismo lugar donde sale. Esas son algunas formas a nivel de patrones generales que se utilizan. También lo que son las holguras en los pasillos. Por ejemplo, se recomienda, si la carga más grande es de menor a 6 pies cuadrados, que el porcentaje de holguras del pasillo es de 5 a 10 pies. Esta es la medida que se está utilizando ahí, de esa forma. Un 5 o 10%, digamos, de esa área que está definida. Entre 6 y 12 pies cuadrados, de un 10 a un 20%, y entre 12 y 18 pies cuadrados, entre 20 y 30%. Y mayor de 18 pies cuadrados, entre 30 y el 40%. Como se menciona ahí, esto es expresado como porcentaje del área neta requerida para el equipo y el material y el personal. Entonces eso, para que lo tengamos presente, de esos 6 pies cuadrados pues hay que ampliarlo entre 5 y 10% más, y así sucesivamente. Eso es poco de lo que son las holguras.
para los pasillos. Según el tipo de flujo, por ejemplo, si son tractores los que están pasando, ya son más grandes, sería de 12 pies. Un montacarga de horquillas de 3 toneladas, 11 pies. Un montacarga de horquillas de 2 toneladas, 10 pies. Un montacargas de horquillas de 1 tonelada, 9 pies. Un camión de pasillo angosto, 6. Camión de plataforma manual, 5. Solo personal, 3. Personal con puertas que se abren hacia un solo lado, pues son 6 pies. Y el personal con puertas que se abren hacia ambos lados, se habla de que sean de 8 pies. Esos son unos estándares, digamos, que se manejan para esa distribución. ¿Qué es un poco de lo que buscamos con todo esto? Bueno, lo que buscamos es un mejor reacomodo. Esto fue un trabajo que había realizado hace un tiempo y era para rediseñar la distribución que se tenía con una ventanilla de atención en un laboratorio clínico. Entonces, en este caso, los pacientes llegaban con algunas muestras y posteriormente tenían que ir a tomarles otras de sangre. En este caso, vemos la forma en que se presenta el flujo del trabajo y los recorridos que realizaban las personas. ¿Qué factores encontrábamos con esto que motivaron a definir una redistribución? Pues este proceso tiene una situación particular, que lo que es un laboratorio clínico, muchos exámenes requieren que el paciente esté en ayunas para hacer lo que es la toma de muestra de sangre. Entonces, se tiene que agrupar la mayor demanda casi que entre 6 y 9:30 de la mañana. Entonces, en esa franja horaria pasa muy saturado el servicio y hay que ver cómo se aligera para que los tiempos de espera no sean tan grandes. Entonces, veamos que habían ciertos elementos que, como choques de flujo, vean que la persona primero llegaba aquí, presentaba sus documentos, sus papeles, cuando ya los presentaba, pues salía por el mismo lugar y otra vez, vean ese choque de flujo que hay ahí. Se venía a formar en la fila para que le tomaran la muestra de sangre. Venía hacia acá y se sentaba en uno de los cubículos, le tomaban la muestra de sangre se iba por este camino y el paciente volvía a salir por donde estaba, por donde había ingresado. ¿Qué pasaba con eso? Pues que cuando alguien salía, pues el que venía a ingresar tenía que esperar otra vez, ¿verdad? Es un poco lo que no se quería. Entonces hay diferentes elementos ahí que estaban chocando. Y para esto se presentó una propuesta. Vean que la estructura física no la podríamos variar, sino que incluimos algunos elementos. Por ejemplo, que está de color azul es como para pacientes preferenciales y que vinieran a este lugar. Los pacientes ahora iban a venir por acá y hay algunos choques, pero mínimos, digamos, que se iban a presentar. En este caso se iba a formar en una fila que ya estaba demarcada en el piso. Venía, entregaba sus documentos y no volvía a salir por el mismo lugar, sino que ahora tomaba este otro camino y se formaba hasta el final. Después de la fila, pues ya entonces venía y no salía por el mismo lugar, sino que salía por este otro. Entonces con esto se logró mejorar mucho el flujo del paciente que estaba participando en este tipo de proceso para esta forma. Esto es un poco lo que vamos a desarrollar hoy. Más que todo, la intención es de que ustedes se familiaricen con estos conceptos y para que desarrollen un poco mejor la interpretación de lo que vamos a hacer y que manejen los conceptos generales que están involucrados con lo que es la distribución de planta. Esto sería de mi parte y sí les recomiendo que si ya tienen algún software específico en que deseen desarrollar la distribución, pues ustedes lo podrían utilizar para que vayan pensando en la instalación si todavía no tienen instalado. Yo por lo general los trabajo en esta forma de 2 dimensiones y el que utilizo es Visio de Microsoft para desarrollarlo. Entonces es un poco tal vez de lo que vamos a ver ahora en la sesión sincrónica. Eso sería de mi parte. Muchas gracias.